Buenas tardes, licenciado. El video es para darle mi pequeño resumen acerca del capítulo número 5 del documental El Poder del Dinero, el cual tenía como título Hipotecados. En este capítulo lo que hacen es que nos explican cómo funcionan las hipotecas, y cuáles son sus beneficios, cuáles son los riesgos, más que todo porque esto lo ejemplifican a través del video. Entonces en el documental nos empiezan a contar que hace muchos años en Inglaterra habían personas que eran tan ricas que tenían muchas propiedades. Eran ricas por diversas actividades comerciales a las que se dedicaban. Por ejemplo, habían unos que se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, etcétera, la banca, varias. Estas propiedades que tenían inmensas también las dedicaban al arrendamiento. Entonces tenían que las personas más pobres pagarles a las personas ricas terratenientes para poder vivir en tierras. Entonces estas personas ricas tenían gustos muy excéntricos y eso lo ejemplifican con un duque de la época. Este duque tenía gustos tan excéntricos que nos cuenta la historia que lo visitó un día una reina, y la reina misma dijo que los gustos o los adornos que él tenía no los tenía ni ella, lo que podía darnos a entender o darnos una pequeña muestra de lo excéntrico que era este hombre, ¿verdad? Entonces él, como tenía muchos ingresos, era muy millonario, tenía muchas tierras, obtuvo préstamos y los garantizó con la hipoteca. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en esa época la economía de ese país cayó. Entonces sus ingresos provenientes de la ganadería, el arrendamiento, etcétera, se redujeron y ya no pudo pagar la tasa de interés de su préstamo y perdió. Primero señala que sus propios hijos vendieron, remataron todo, a lo que nosotros conocemos como remate, y después pues terminó entregando todas sus propiedades y vivió en el arrendamiento. Esto ha sido un problema que se ha dado a lo largo de la historia y lo ejemplificaron a sus inicios con el duque. Pero nos enseñan también que en Estados Unidos, en una ciudad llamada Detroit, o un estado, también existía este problema para la época de la revolución industrial, que los trabajadores no eran dueños de las propiedades en las que vivían, y los malos salarios, las pésimas condiciones de trabajo, todo eso provocaron a que hubiera una huelga en contra de muchas empresas, y lo que hizo el Estado fue subsidiar a entidades bancarias para que pudieran conceder préstamos a estas personas pobres, y estas a su vez puedan obtener las propiedades de una vivienda, porque ellos lo consideraban o lo consideran algo sagrado tener una vivienda. Entonces sin embargo las entidades bancarias no a todo mundo les prestaban el dinero, y esto era por la época, pues había mucho racismo. Entonces nace una clasificación que la denominan como préstamos o prestatarios prime y subprime. Básicamente a los prime se clasifican como personas que hay menos posibilidades de que fallen en un crédito, ¿verdad? Y los subprime se clasificaban a todas personas que había más posibilidades de que no pagaran la deuda, y entre esas personas clasificaban a los negros. Entonces hubo bastante disgusto social, que hasta terminaron quemando las propiedades de esa ciudad, a lo que el Estado tuvo que intervenir y crear políticas de no discriminación para que todos pudieran obtener un crédito y con ese crédito pudieran pues adquirir sus propiedades. El tema central del video es explicarnos cómo funcionan las hipotecas. Sabemos que nosotros acudimos a una entidad bancaria la cual se dedica a la intermediación financiera, que es la captación del dinero o títulos representativos del mismo para poder otorgar financiamientos de cualquier naturaleza. Eso es lo que nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Pero como este dinero con el que se financian, pero este dinero que ellos dan para financiamiento no les pertenece, sino que es de las personas que son sus cuentavientes.
las entidades financieras en la intermediación financiera utilizan el dinero que los cuentavientes depositan en sus cuentas de ahorro, de depósitos monetarias, de inversión, etcétera. Y con ese dinero que ellos cuentan lo prestan para que al momento de prestarlo se los devuelvan con unos intereses. Bueno, pues los bancos no pueden prestarle a todo el mundo porque no todo el mundo le va a pagar y necesita una garantía para saber que esa persona sí le va a pagar. En la época o en algunos videos anteriores pues ya hablábamos sobre el mercader de Venecia. En este mercader de Venecia, para dar un crédito solicitaba que hubiera un fianzador y ese era el mercader, ¿verdad? Este mercader era la fianza de las personas a las que él recomendaba para que le otorgaran un financiamiento. Entonces, lo mismo hacen los bancos, pero en este caso lo que se hace con una hipoteca es que el banco le otorga un crédito a una persona, pero si esta persona, para decirle al banco, sí, mire, yo le voy a pagar, lo que hace es que da un bien inmueble en garantía. Este bien inmueble, en el caso de que no pague, el banco al ejecutar o demandar el pago de la deuda, lo que va a solicitar al juez al mismo tiempo es que, como garantía del cumplimiento de la obligación, se haga un remate del bien, como hicieron en su tiempo los hijos del duque con sus bienes, rematarlos para poder pagar la deuda. Básicamente eso es lo que se hace con la hipoteca. Entonces, algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a sacar una hipoteca sería la tasa de interés anual, leer bien los contratos, las cláusulas del contrato, y si nosotros no tenemos idea de acerca de alguna cláusula, es mejor no firmar porque podemos perder todo por lo que hemos trabajado tanto. Gracias.